Hola, buenas tardes. Bueno, estoy muy contenta porque tenemos como invitadas para la conmemoración del Día de la Mujer el 8 de marzo a dos grandes líderes y activistas, mujeres afroindígenas de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Pues muchas gracias por acompañarnos, a Yolanda Camacho y a Maribel Santiago. Me da mucho gusto tenerlas aquí para hablar justamente de un tema que tiene que ver pues con su trayectoria. Este año, como ustedes saben, se decretó el año internacional o el año nacional, perdón, de las mujeres indígenas. Y va a haber una serie de conmemoraciones, pero yo me quedé pensando pues que tenemos mujeres afroindígenas como ustedes dos y bueno, que es también importante celebrarlas en este año y en uno próximo que dediquemos a las mujeres afromexicanas. Y vamos a hablar un poquito de eso a lo largo de este conversatorio que ustedes amablemente aceptaron platicar con nosotros desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces voy a empezar presentándolas justamente. eh, Voy a dar una breve semblanza, primero de Yolanda Camacho Calleja, que como ella me lo hizo saber, es una orgullosa mujer de sus raíces afromexicanas y Ñusaví, pueblo de la lluvia, del municipio de Villa de Tututepec. Ella es licenciada en Derecho y presidenta de la colectiva de la costa de Oaxaca, Ñantunda AC, Mujer Negra en Mixteco, fundadora y radialista de la primer radio, y esto es muy importante, de uso social afromexicana, FM 107.3, denominada Voces Afromexicanas. Es además consejera de la Cátedra Itinerante de Mujeres Afromexicanas y es Premio Nacional de la primera edición de Mujeres por la promoción a la defensa de los derechos de las mujeres afromexicanas, dado por el Instituto Nacional de mujeres. Y bueno, ha sido una gran líder y una mujer que tiene una muy larga trayectoria en favor, sobre todo, de los derechos de las mujeres afromexicanas. Y bueno, de una vez aprovecho para presentar a Maribel Santiago, que también es una mujer, pues que ya tiene una larga trayectoria en la lucha por los derechos de las mujeres. Ella es afromexicana, con su lengua indígena musga y su piel valientemente negra, como ella misma lo expresa. Es de ascendencia musga y negra. Ella vive en Ometepec, Guerrero, es activista afromexicana de la Costa Chica de Guerrero, comerciante, le gusta vender varias cosas. Eh, Tiene además dos títulos como secretaria ejecutiva y como licenciada en Administración de Empresas. Y ha trabajado en diferentes áreas del ayuntamiento del municipio de Ometepec, en el estado de Guerrero. Entre otras, tuvo la oportunidad de ser regidora de asuntos indígenas de 2012 a 2015 y actualmente es secretaria estatal de mujeres en Morena. Entonces, bueno, tenemos un dúo de mujeres valiosísimas, muy trabajadoras. Y yo, bueno, mandé una guía de preguntas, pero claro que podemos hablar de lo que ustedes quieran. Pero yo empezaría justo preguntándoles, no sé quién quiere empezar. Es esto, porque alguien me decía, ¿qué es eso de afroindígena? No inventes, María Elisa. Entonces, si nos podrían ayudar a que entendamos qué es esto, o sea, ustedes se asumen como mujeres afroindígenas y qué quiere decir esto. Si ¿Quiere que quieres, empiece? Maribel, si quieres tú puedes empezar. Adelante. Primeramente, quiero agradecerle la invitación, doctora María Elisa, por estar en este espacio, por visibilizarnos y que claro que por supuesto porque podemos hablar de las mujeres afroindígenas. Primero quiero comenzar saludando
en mi lengua. Shoalu, sazón anamandiayo, namandeyo ñonda, yalwayo, nama, namandia, chowa, ntija, yantia, natsangwe. Bueno, pues decirles que buenas tardes a todas mis hermanas afroamusga que nos están mirando, que nos están escuchando, pues que me siento orgullosamente de lo que soy por mi lengua. Entonces, pues agradecerle, ¿no? Que al Instituto Nacional de Antropología eh, haga estos espacios para visibilizarnos, para contribuir y que ha contribuido en las aportaciones de la mujer afromexicana y al desarrollo del Estado, de Guerrero y de las comunidades, por darnos esta oportunidad y de abrir, ¿sí? Y conocer lo difícil que es abrirnos estos espacios en que se conoce lo difícil que es estar en estos tomas de decisiones. Gracias, Maribel. ¿Tú crees, Maribel, que por qué podemos hablar de mujeres afroindígenas? Bueno, ¿por qué podemos hablar? Porque, miren, esto significa para mí ese retoño valioso, significa un orgullo y que somos un ejemplo para las nuevas generaciones. Me enorgullece de ser una de las pocas mujeres afroamusga guerrerense con más de 12 años en el activismo, de levantar la voz y formar parte activa del movimiento afromexicano, por la lucha, por un reconocimiento constitucional, por el desarrollo y por la justicia. Soy activista y promotora de esta lucha social en la que emprendimos juntas con otras compañeras, con la compañera Yolanda Camacho, que nos encontramos en estos momentos. Entonces, somos diversas y vamos a seguir luchando. Y con otras compañeras, no solo ella, y estamos aquí gracias a muchas amigas y compañeras que emprendimos juntos esta lucha. Gracias, Maribel. Yola, cuéntanos, ¿se puede hablar de mujeres afroindígenas? ¿Y qué quiere decir eso? Gracias, doctora María Elisa, y un gusto compartir con Maribel, hermana de lucha, compañeras. Y fíjese que hablar de la mujer afroindígena, sí es muy cierto que muchos cuestionan, ¿cómo que afroindígena? ¿Por qué las dos en una, no? Y yo siempre, cuando me preguntan esto, yo les digo, yo me siento, soy privilegiada, me siento afortunada, gracias a Dios, porque yo he buscado mi raíz, he buscado mi identidad y he encontrado que, pues, que tengo de las dos raíces, hasta de las tres, quiero decir, chatina, mixteca y afromexicana. O sea, ¿cómo voy a negar la parte de la abuela indígena y cómo voy a negar la parte del abuelo negro? O sea, ¿cómo le llamaríamos entonces? Porque luego mucha gente me dice, ay, es que ya somos una mezcla. No importa que seamos una mezcla, pero hay que saber distinguir, porque a partir de ahí yo voy a saber cuál es mi identidad. Y sí es muy cierto que también muchos dicen, es que ya no hay negro puro, ya no hay indígena puro, pero sí, sí hay porque a veces en las familias, precisamente, como dicen, el árbol da muchos frutos, ¿no? Y da de diferentes frutos, diferentes formas, colores. Y en este caso yo lo identifico así como mi árbol genealógico, pues dio muchos frutos, muchos retoños, flores, y son diferentes, cada quien, como dice Mari, somos diversos, y eso hace que pues nos sentamos orgullosos de quiénes somos, de dónde venimos, nuestras raíces, que yo siempre, cuando me invitan a pláticas o conferencias, yo les pregunto, ¿cuál es tu identidad? Porque la mía, les digo, es indígena y afromexicana, soy mixteca, soy ñusabi, y se cuestiona, como que indígena, como que afro, pero les muevo y ya se empiezan a buscar sus raíces y a fin de cuentas dicen, no, pues yo creo que también soy negro o negra, o creo que sí también mi mamá, mi abuelita era. Y, y una de las experiencias que siempre he tenido es que la gente dice, es que yo no hablo la lengua, por eso yo no soy indígena. Es que yo no soy negro de color de piel, por eso yo no soy negro. Negro es mi mamá, mi papá o mi mamá.
Entonces tenemos que tener como un rasgo para que yo pueda decir, pues soy negro porque pues mi piel es negra, o soy indígena porque hablo la lengua. Y no debe ser así, y no es así. Es tu identidad, cuál es tu raíz, cuál es tu origen. Yo creo que desde ahí tenemos que partir. Así que orgullosamente, pues soy afroindígena, afro-mixteca, ñus. Sí, Así es, doctor. qué importante esto que las dos están señalando, porque justamente, pues, una gran parte de la historia de México, de la sociedad mexicana, tiene que ver con estos intercambios, con la convivencia de grupos indígenas, con grupos de origen africano, y especialmente en la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, ¿no? Maribel de la zona de Guerrero y Yola de la zona de Oaxaca, que por generaciones estos pueblos, estas comunidades han vivido conviviendo e intercambiando, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el reconocimiento de esto y que no tiene que ser algo puro, entre comillas digo puro, porque pues yo creo que el Homo sapiens como tal pues no es puro. O sea, ya nosotros hasta, o sea, con muchos grupos nos hemos mezclado y bueno, yo creo que siempre la mezcla y el intercambio enriquece, ¿no? No resta, sino que suma. Pero sabemos mucho que los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanos pues han sufrido distintos problemas de discriminación y de racismo por siglos, ¿no? De diferente forma, pero se han vivido. Entonces yo les quería preguntar, empezando por Maribel y un poco también conmemorando este Día de la Mujer, 8 de marzo, ¿cómo han enfrentado o han vivido ustedes a lo largo de su vida situaciones de discriminación? Si quieres, tú dinos, Maribel, primero. Miren, yo hace un momento hasta me empecé a escribir, ¿no? De lo que toda esta pregunta que me hace la doctora, realmente a veces no nos creemos lo que somos o no reconocemos nosotras mismas de lo que estamos haciendo en los territorios. Y empecé a escribir y digo, no, pues sí, hacemos mucho. Y me abrió la mente y aquí les escribo, mire, que la vida diaria como mujer afroindígena, en la comunicación y el trato es con toda y con todos. Y esto ha sido siempre por mi lengua. Me atienden, nos entendemos y no ha sido discriminatorio, más bien ha sido como un reconocimiento hacia mi persona, como una herencia especial de tener los rasgos y característica de la negritud con una lengua materna que desde niña aprendí y ha sido fundamental promover mi lengua porque no es común en una comunidad indígena. Con los rasgos de una mujer negra, por mi madre, que es negra, como mujer negra, no es común. Y quienes tienen una educación media celebran que yo promueva la lengua materna desde mi trabajo. Me motivan a que yo me siga preparando desde el ámbito político, social, y me reconocen como una líder política y como esa lideresa indígena sorora con las mujeres que sufren violencia en las comunidades, porque nuestra formación ha sido para visibilizarnos a las mujeres y a la niñez y a la juventud. El poder político lo voy a seguir usando para ayudar a las juventudes, porque he sido un canal, un medio para resolver el tema de salud. También lo hacemos de psicóloga, también le hablamos en la lengua y somos traductora. Ujú. Y cuando tú te encuentras con esas mujeres allá como afroindígenas, no me van a aceptar tal cual porque por mis características, pero sí me atienden, sí platicamos y sí conversamos con ellas, ¿sí? Le servimos de traductora y que eso a veces no resuelve tal cual porque te buscan para decir, ayúdame,
Y me da mucha impotencia cuando las instituciones dicen espérate o no puedes, o cuando la compañera ya salió de donde la tenían. Oye, me pasó esto, me hicieron esto, oye, hermano, no era lo que yo esperaba. Supuestamente canalizamos, ayudamos, vayan a tal lugar, allí las van a atender. Y resulta que vienen con otra cosa, con que no las atendieron bien, fueron violentadas. Entonces, pues a veces dices, quieres tener pues otra forma, ¿no? De ayudar. Ese ha sido Pero tú mi crees, trabajo. ajá, Maribel, ¿tú crees que como mujeres afroindígenas viven o han vivido doble discriminación? Efectivamente, miren, yo vengo de dos raíces y como indígena que crecí en una población y allí aprendí la lengua materna. Lo vivo es porque desde mi niñez, cuando no sabía que era discriminación y que te señalaban que eras la hija de la negra y te señalaban porque y eres el hijo, los hijos del guanco. Entonces, vas viendo esa discriminación, pero hoy que soy grande me doy cuenta que eso fue discriminación. Mi mamá fue relegada porque no la aceptaron en el pueblo, no la aceptaron como parte de la familia. Nosotros, digo, en el centro allá había luz y había todo, pero pues, mi mamá no fue muy bien recibida, así que nosotros vivimos en el monte, muy a la orilla. Hoy ya está bien poblado el municipio de Tlacuachistlahuaca, pero ese lugar, nosotros vivimos en el monte anteriormente era con petróleo, con candiles que le llamaban acá, no sé ya cómo se llamen, pero con candil, así crecimos, nunca vimos televisión. Y de allí, después de que no había secundaria, no había ni jardín, todavía me tocó, fui una de las primeras generaciones que, que, que salí del jardín. Entonces, cuando mi mamá nos llevaba a las reuniones de escuela, pues nos señalaban, ¿no? Y la mirada también eso cuenta mucho. Y la discriminación ha sido también, ahora que ya fui regidora, pues un espacio de toma de decisiones no te consideran y no te tomen en cuenta. Primero, porque no estás preparada para llegar a esos cargos. Segundo, porque no tienes un perfil académico, ¿sí? No eres licenciada, no eres doctora, no eres abogada, y pues te relegan, ¿no? Te hacen a un lado. ¿Para qué te van a tomar en cuenta si no estás preparada para ello? Entonces, son parte de un proceso en la que uno va pasando y va viendo de que uno te tienes que preparar. Hoy que ya soy más grande, pues digo, sigo preparándome, sigo aprendiendo para que no nos pasen más este tipo de discriminaciones. Claro. Gracias, Maribel. Sí, Yola, cuéntanos, ¿tú cómo sientes que se vive ser afroindígena? ¿Hay una doble discriminación? Sí, sí, fíjense que cuando yo estaba en el bachillerato en la ciudad de Oaxaca, ahí ahora le pongo nombre al trato que me daban en la escuela, mis compañeros, los maestros, las maestras, porque yo era diferente. Mi cabello siempre ha sido rizado, así, esponjado. Entonces recuerdo que mis compañeros me veían así como rara también y me decían que de dónde era. Y yo les decía, no, pues de la costa. Y sí llegaron a decirme en algún momento pues que me regresara de donde había venido. Y yo decía, pero ¿por qué me dicen eso? No, no entendía. Y entonces en una ocasión el maestro también me dijo, es que tú no te defines si eres negra o si eres indígena. ¿Tú qué eres? Entonces yo decía, pero ¿por qué también me dice eso, no? Y entonces mi físico era el que siempre les llamaba la atención en el sentido, por ejemplo, mis labios. No es común en una ciudad que una mujer tenga los labios gruesos. Y para mí era una denotación de que pues eres diferente, ¿no? No, no todos es común que veamos una mujer con labios gruesos, con cabello rizado, pero mis ojos son de indígena, vamos a decir así, mis ojos, aquí esta parte, mi nariz es de negro. Entonces yo decía, pero ¿por qué me tratan así? ¿Por qué me dicen eso? Le digo, en ese momento tal vez normalizaba yo el trato,
pero con el tiempo fui leyendo, fui estudiando, investigando, ahí fue donde me entró la curiosidad de saber de dónde eran mis raíces, ¿no? ¿Por qué mi físico así? Y ahí fue donde fui descubriendo que pues que tenía dos raíces, ¿no? El origen de mi abuelita y la raíz de mi abuelita indígena y el de mi abuelo, el negro. Y mi mamá, ella su fenotipo es de negra, pero su piel es muy blanca, o sea, es clara. Piel. Y mi abuelo también dicen que era claro, y mi abuelo paterno era el negro. Entonces, aquí creo que sí hemos, o he tenido, o he sido discriminada en ese sentido. Ahora le pongo nombre a, a, a ese trato que me daban la discriminación. Y si imagínense, yo veo cómo discriminan a las hermanas indígenas por el hecho de cómo visten, su fenotipo, pues de la mujer indígena y la mujer afro. Y como dice Maribel, a veces también te ven, eres profesional, pues te tratan bien. Y si no eres profesional, pues te tratan también de manera diferente. El otro día leía un artículo de una chica mexicana que estaba en España y ella era morena, negra, y le decían, solo porque eres negrita, si no ibas a ser más bonita. Entonces, de esas cosas que a veces analizas y dices, o sea, te tratan como te ven o cómo es la cosa, ¿no? Tu piel, si eres, si vas bien vestida, tu ropa, y lo he comprobado. Ahorita estoy en una dirección, aquí en Tututepec, estoy participando, colaborando en el H ayuntamiento aquí en Tututepec, y me ha tocado de que a veces no llevo el uniforme, o sea, no, y te tratan diferente porque pues no llevas el uniforme de que eres directora. Y cuando llevas el uniforme de directora, sí, pásele, usted es de aquí. Y entonces me acordaba de esa anécdota de Sargento Sheriff, ¿no? Que bueno, luego se los contaremos. Pero sí hay discriminación a la mujer indígena, a la mujer afro, y más si te identificas con las dos raíces. Ha sido difícil, pero creo que ha aprendido uno mucho en ese caminar. Yo, por ejemplo, escucho a Maribel y yo le digo a las compañeras, yo admiro mucho a Maribel porque digo, ha salido adelante a pesar de toda esa discriminación que ha vivido con su familia, pero yo a ella la pongo mucho como ejemplo porque ella cuando habla, habla totalmente diferente, o sea, ella habla como indígena, ¿sí? Y yo no hablo como indígena ni como negra. Y a mí me cuestionan eso, pero si tú eres negra, pero ¿por qué no hablas como negra? Y si eres indígena, ¿por qué no hablas como indígena? Pues porque me he desarrollado en otro ambiente, fuera a veces de las comunidades de los abuelos, y eso hace que también vaya uno cambiando su forma de hablar, su forma de vestir, y ahí es donde va uno perdiendo, ¿no? Su parte de su identidad. Pero eso no quiere decir de que, pues, que eres parte de esa comunidad, de ese pueblo. Y yo creo que cuando alguien te escucha hablar, en este caso de las personas indígenas, y se ríen porque dicen, es que habla cuatro. Aquí nosotros decimos, es que habla cuatro. Quiere decir que no habla bien, que habla mucho. Y entonces yo les digo, es que ellos aprendieron a hablar, su primera lengua fue su lengua mixteca, no fue el español. Y en cambio le digo, cuando escuchamos a un extranjero y no puede hablar bien el español, y digo, ahí no se ríen, dicen, es que es extranjero, pero pues él es igual, su primera lengua es el inglés o el francés, y el español lo están aprendiendo. Entonces, ahí es donde también hay discriminación. Digo, la diferencia, discriminan a la persona indígena por cómo habla, pero no discriminan al extranjero, ¿no? Entonces, ahí sí, y sí en las mujeres, le digo, sí hemos recibido, yo al menos sí he recibido esa discriminación por el hecho de salir y ser diferente físicamente, eh, y pues digo, ya no lo acepto, yo aclaro, incluso alguien, yo como le digo a las compañeras, ahora ya tenemos un arma, cómo defender o cómo confrontar un juicio o que te juzguen, porque si se ríen de mí porque soy negra, porque soy indígena, algo, yo conozco mi identidad,
y me siento orgullosa. Ahora tú dime cuál es tu identidad. Y ahí es donde se queda, ¿cuál es tu identidad? Y pues no, no la tienen ni la conocen. Entonces creo que sutilmente podemos ahora defender. Gracias, doctor. Claro, sí, gracias. Yola, sí, yo creo que sí han vivido, yo sé, porque las conozco desde hace muchos años y sé que son mujeres fuertes, que han vivido situaciones difíciles, pero que han logrado superarlo y han incluso pues hecho un trabajo muy importante para las otras mujeres y para las otras comunidades, ¿no? Y que además han reconocido que ser afro y ser indígena pues, son dos grandes tesoros, ¿no? Dos grandes tesoros históricos, pues que hay que enaltecer y que hay que sentirse orgullosos de ellos. Entonces, eso es algo muy importante, muy valioso. En ese sentido, Maribel, o sea, qué piensan que, o sea, ustedes reconocen que lo que han vivido fue discriminación o que todavía lo viven, a veces racismo, ¿no? Eh, qué le enseñan a las nuevas mujeres? O sea, el trabajo que ustedes hacen ahora cotidianamente, ya en su trabajo como líderes, como mujeres que pertenecen a dependencias, a organismos, o sea, ¿qué les transmiten a las mujeres más jóvenes que están en estos procesos de reivindicación? Bueno, pues mi mayor motivación ha sido continuar contribuyendo al fortalecimiento de los derechos de las mujeres. Hemos trabajado juntas con Marvé, se dio la oportunidad que en el 2021 fue diputada y me agarré de ella, hicimos varias cosas, hicimos una agenda para mujeres, la dimos a conocer en el Congreso y, y eso, seguir formando a más mujeres que todavía aún no nos ponemos de acuerdo qué nombre va a tener nuestra colectiva. Entonces, nosotros estamos ya listas para ya cacaraquearlo, como se dice por acá, tener nuestro nombre y seguir ayudando a más juventudes, a la niñez y que sigamos hablando de estas identidades porque ya oigo que ya está el segundo decenio internacional de los afrodescendientes, entonces hay que seguir colaborando. Igual creo que viene de reconocimiento constitucional, justicia y desarrollo. Creo que nos falta mucho por hacer más y que todas las juventudes, las mujeres conozcan estos derechos. Hoy que estoy en estas oportunidades, voy de la par con el movimiento Morena y yo sigo colaborando y mencionando estos espacios, sigo mencionando de que también los partidos lo están haciendo en los talleres que nosotras estamos haciendo en los estados. Entonces, ya mencionan, pero ¿qué creen? Me lo mencionan el movimiento afromexicano, pero investigan del trabajo que usted está realizando, doctora, de los trabajos que están haciendo las antropólogas, los antropólogos, y ahí está el trabajo. Entonces, yo ya he revisado las gacetas que se llaman acá, son libritos, y traen la información del movimiento afromexicano, los avances que se ha venido dando, las acciones afirmativas que hemos logrado para que se den en todo nuestro país, porque en todo nuestro país hay afrodescendientes. Entonces, hoy que se dio este reconocimiento constitucional, pues tenemos que aprovechar y que tenemos que seguir haciendo más leyes para que esto se consolide tal cual con todos nuestros derechos que nos corresponde, que por mucho tiempo no lo tuvimos y que tenemos que seguir luchando para eso, para la visibilidad de todo, de todas y de todos. Claro, Maribel. Bueno, para los que nos están escuchando, Marven es hija de Maribel y ella, bueno, fue diputada afromexicana por el estado de Guerrero
y bueno, realizó también un trabajo muy importante en el estado de reivindicación de los afros, de las y los afros, y particularmente pues en la trayectoria de las mujeres, ¿no? Ella pertenece a esta generación, Maribel, de las primeras diputadas, ¿no? Bueno, yo no sé si Marben sea la primera, porque tenemos una primera senadora que fue Celeste Sánchez, pero Marben fue la primera diputada, ¿no? Creo yo. Bueno, está Marvel la diputada Teresa eh, Mujica. No, Mujica. no, 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 no. Beatriz Mujica está de diputada, De está de diputada, pero fue senadora por antes, ¿no? Fue antes Tere, Fuentes. Ah, diputada, sí, y se sí, reconocía como afromexicana. Pero sí. en el estado, Marben sería la primera o de las primeras. Marven es la primera con acción afirmativa y sobre todo en el Congreso llevó la comisión también de la representatividad de pueblos originarios y afromexicanos. Entonces fue la primera. Y también así como tenemos la primera senadora que fue Celeste Sánchez Ujías. Y tenemos también nuestro diputado federal que también por acción afirmativa que hemos logrado a partir del 2021. Sí, se han Así logrado. es. Claro. Sí, cuéntanos tú, Yola, o sea, ¿cuál es la labor? Yo creo que ustedes han hecho muchas cosas, muy difícil en un solo conversatorio hablar de todo lo que han hecho, pero ¿tú cómo sientes o qué sería lo principal que has trabajado con las nuevas generaciones? O sea, además de estar orgullosas de esta identidad afro y de esta identidad indígena, mixteca, chatina, ¿qué has logrado, Yola? Fíjese, doctora, que como dice Mari, cuando vamos caminando y no volteamos hacia atrás todo lo que hemos hecho, vamos caminando y no sabemos qué pasó, ¿no? Pero a lo largo de este tiempo me han llegado muy bonitos testimonios, experiencias de niñas, de jovencitas, a raíz de los encuentros de mujeres que hemos tenido. Ya vamos con el octavo encuentro de mujeres y creo que ahí ha sido como un parteaguas para las nuevas generaciones. Yo nunca me imaginé que mi voz moviera tanta, ¿cómo se le dice? Conciencia, vamos a decirlo así, en el sentido de que muchas veces las jovencitas pues van también caminando, dando tumbos aquí, allá, y no hay un tema que les interese, no hay un tema que ellas digan, pues de aquí me agarro. Sin embargo, yo he visto y he palpado que a raíz de estos encuentros, muchas jovencitas, cuando me han escuchado, dicen, yo les pregunto porque no las conozco y ellas me siguen en las redes, y cuando nos hemos visto en persona me dicen, es que yo soy su fan, es que yo la admiro, es que yo, y yo así ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? O sea, yo misma me pregunto qué estoy haciendo. Y me dicen, no, es que cuando usted dijo esta palabra, a mí me cambió la vida. ¿Qué dije? Y yo les digo, a ver, recuérdenme, ¿qué les dije? Y ya me dicen, no, es que usted, su identidad, y se siente orgullosa. Y entonces a partir de ahí me cayó el 20. Pero ellas han sufrido discriminación en su casa, en su propia casa, por lo que me cuentan, en su trabajo, por su cabello, por su forma de ser. Y entonces ellas me dicen, es que yo cuando la escucho yo me motivo o me motivé y, y entonces le digo, yo me puedo pensar qué estoy diciendo y entonces cuando ellas me dicen, entonces sí estamos sembrando esa semillita en las nuevas generaciones, sí estamos germinando y todas esas chicas las vemos ahora en el movimiento. No digo que nada más porque me siguen a mí, o sea, yo creo que hay muchas lideresas que somos ejemplo para ellas, pero en este momento eh, sí estamos haciendo algo en las nuevas generaciones, sí lo estamos haciendo desde nuestros espacios, nos están viendo. Y entonces, pues me siento orgullosa, contenta, de alguna manera digo, sí, está valiendo la pena todo, todo lo que hemos vivido, porque no todo es fácil, no todo es bonito,
sufrimos discriminación, sufrimos rechazo, sufrimos por parte del patriarcado, el machismo, que es lo que siempre nos golpea, los egos de los compañeros y compañeras también, ¿por qué no decirlo? También tenemos compañeras mujeres que de alguna manera obstruyen, obstaculizan y nos ponen el pie para no avanzar. Y como dice usted, pues hemos resistido y aquí estamos. Y eso también enseñamos a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes. Y, y cuando hablamos del empoderamiento, una palabra que nosotros en la colectiva utilizamos mucho, y yo siempre digo que es un empoderamiento integral, en el sentido que vamos en todo, nos vamos a empoderar en todo, no solamente como mujer de poder, en que sí puedo salir adelante, en que sí puedo hacer las cosas, sino que también, yo como les digo, el empoderamiento económico, de que debemos ser independientes también económicamente, porque muchas veces nos aferramos a que la pareja nos tiene que mantener o que si no estoy con él no puedo salir adelante, no. Empoderamiento económico, empoderamiento político, empoderamiento cultural, o sea, todo, por eso digo es integral, porque en todo tenemos que hacer incidencia y en todo podemos participar. Entonces, el poder querer, y eso es lo que yo platico con las jóvenes y se acercan conmigo, ¿cómo le hago? Ahorita, por ejemplo, a mí me da mucho gusto, eh, me hacen invitaciones a otros espacios donde tengo que estar, por ejemplo, ahorita con lo de la reforma que se está hablando y que tenemos, y me dicen, es que tú, Yola, porque tú sabes, porque tú has estado. Y entonces digo, no, es que ustedes también tienen que estar. Entonces, recientemente en la ciudad de Oaxaca me invitaron a una reunión de la Secretaría de Interculturalidad para hablar sobre el plan de desarrollo de los pueblos indígenas y afros. Entonces le dije, saben que no voy a poder estar, pero voy a mandar a alguien, voy a pedirle a alguien que vaya en mi representación y es de la colectiva. Y entonces quiero mencionar a esta Cecilia Palacios. Ella es una niña que es del Ciruelo y ella la conocí en la cátedra itinerante y ella me cuenta, que digo que espero que Dios que me dé vida para que podamos platicar y escribir, pero ella me decía, es que cuando yo era niña, el padre Glynn llegó al Ciruelo, a Santo Domingo y al Ciruelo, y ahí lo conocí, y el padre Glynn me dijo, tú tienes que ser una de las lideresas algún día. Y entonces yo me quedé así de, wow, esta niña estuvo muy cerca del padre Glynn. No, no, la tenemos que impulsar. Y yo dije, no, pues ahora. ¿Y cómo se presenta esta oportunidad de este taller, no, de esta plática? La semana pasada precisamente fue, y ella fue a representar la colectiva de alguna manera, y entonces muy emocionada me dijo, hice este escrito, les agradó lo que les expuse, estoy muy emocionada. Y yo dije, perfecto, eso era lo que yo quería, que ya se empiecen a involucrar las jóvenes que conocen o que no conocen el movimiento y que se involucren. Y para mí fue, eso a mí me emociona de verdad y me da mucho gusto porque digo, ahí está la semillita y que empiece a germinar. Tengo el caso de Sheila también. Sheila, ella ahorita está como representante de la radio Voces Afromexicanas, ella está dándole seguimiento, todavía estamos en trámites, no salimos al aire porque faltan trámites, pero igual, a ver, Sheila, necesitan una conferencia de mujeres, por favor, quiero que te vayas a hablar de las mujeres, tú ya sabes el tema. Y, ay, pero yo, no, 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 te vas y ya se va. O sea, y eso creo que es lo que tenemos que hacer nosotras, ir ya dándoles el camino, soltarlas, y órale, vete y vete, y están felices. ¿Eh? Y eso a mí le digo, doctora y compañeras, que me da mucha emoción, y yo con eso me doy por servida y por pagada, porque digo, si soy motivo para que ellas me vean de una manera, pues ahora, vaya, ustedes también. Entonces, creo Claro. que estamos haciendo. Sí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, que las nuevas generaciones estén involucradas en la visibilidad de los derechos de las mujeres afros e indígenas. Se nos está acabando el tiempo, pero no me quiero ir. Bueno, recordar que también ustedes, además de ser mujeres afroindígenas, es decir, tener estas raíces indígenas y afrodescendientes, pues han tenido también que batallar con la parte que tú decías, yo, la del machismo, ¿no? Y recordar que el movimiento afro, pues empezó con puros hombres líderes y que también eh,
estar involucradas y que se reconociera que ustedes eran lideresas, pues ha sido una labor de muchos años, ¿no? Y que los encuentros de mujeres afromexicanas, pues también fue un logro que ya tiene 8 emisiones, fue un logro de ustedes, de estar insistiendo en que querían hablar de sus problemas y de sus vivencias. Entonces, para cerrar este conversatorio, que espero que sea solo el principio de muchos que tenemos que hacer, pues que ustedes me digan qué falta por hacer en la agenda del movimiento afro con relación a las mujeres. O sea, ¿qué nos falta a las mujeres afroindígenas? ¿Qué nos falta por hacer? Hemos logrado, bueno, el reconocimiento tanto de las comunidades indígenas como de las afromexicanas. Ahorita está en camino la ley para la reforma. Que se consideren sujetos de derecho público, que eso es algo muy importante. Pero en la agenda de las mujeres, ¿ustedes qué dirían que todavía está pendiente? Si quieres, ahora empezamos contigo, Yola. Gracias, doctora. Bueno, yo creo que hay mucho todavía, mucho que hacer. La participación política, por ejemplo, es una de los temas de la agenda, uno de los puntos de la agenda, y que estamos logrando ya estos espacios. Ya ahorita, por ejemplo, le digo, pero no es todo, no es todo porque yo cuestiono y digo, a ver, en Oaxaca no tenemos una diputada, un diputado que nos represente como pueblo afro o pueblo indígena. Sabemos que hay diputados, pero no lo es todo. Hablemos en lo político. Eh, el ejercicio del derecho de las mujeres también está escrito en la reforma, en nuestra constitución, sí, pero hay que ejercerlo, hay que aplicarlo, hay que hacerlo efectivo. Y creo que también ese es otro reto que tenemos y que es parte de nuestra agenda. Y así como esos muchos temas, ¿no? Educación, podríamos decir seguridad, pero creo que tierra y territorio, pero creo que estos, si estamos en esos espacios de toma de decisión, vamos a poder llegar o lograr que se ejerza el derecho, como decía usted, como sujeto de derecho y en lo colectivo también. Gracias, doctora. Gracias, Yola. Sí, Maribel. Eh, bueno, pues considero que es importante formar liderazgos comunitarios de mujeres afromexicanas para trabajar desde lo local. Trabajar articulada, si somos muchas podemos más. De fortalecernos, que una se plante, que no esté sola, ¿sí? Porque a veces tenemos estos cargos, pero no nos creemos que somos. ¿Sí? Hacemos como que soy o no soy. Entonces, que esos fortalecimientos nos sirvan para creernos también, con la seguridad de que estará respaldada por todas y el interés por lograr cambios reales y que no solo quede en papel nuestro trabajo. Las aportaciones que hemos dado, pues partimos desde nuestras raíces, identidades, historia, luchar por nuestro reconocimiento como sujeta de derecho, impulsando la participación de niñas y mujeres afromexicanas, formación de esos liderazgos comunitarios, articularnos con otras organizaciones a nivel local, estatal, internacional, y incidencia política desde la agenda de mujeres, como decía la compañera Yola. Estos trabajos, digo, yo reconozco la labor que han hecho las compañeras Yolanda, Rosy y otras que empezaron ya estaban ellas cuando yo llegué, y que, y, y que han hecho estos trabajos que no es fácil para ellas, porque yo las he visto trabajar haciendo estos encuentros de mujeres, no es fácil. No es fácil porque ellas son las responsables de todo, pues desde la cocina, desde convocar a las compañeras y eso es muy bonito. Mi reconocimiento de verdad para ella o de todo corazón de verdad que las admiro, que traen esa lucha y que sigan esta lucha y que no están solas. Estamos nosotras, cuando podemos, ahí vamos a estar y cuando no, desde acá abajo a ver cómo le hacemos, pues estamos empujando. Se me hizo difícil de estar el encuentro de Pueblo Negro
en Morelos, que tuve muchas ganas de estar, pero desde acá, de donde estoy, ayudamos. Ayudamos con poquito, allá vamos. Pero pues así debemos de hacer todas, de estar presente y ayudar a las otras cuando están en esos espacios. Y cuando estemos ahí, si podemos, ayudamos a las demás. Muchas gracias, Maribel. Pues gracias a las dos, yo sé que son mujeres muy ocupadas y que además cerca de estos días de la mujer, pues hay muchas actividades que hacer. Entonces les agradezco muchísimo que estuvieran en este conversatorio, que seguro va a ser muy interesante para muchas mujeres y en general para todos y para todas, oír sus voces, oír esta heterogeneidad de culturas que puede haber en las mujeres de nuestro país y que, bueno, que tenemos que poner el ojo y la voluntad en las mujeres indígenas y afromexicanas porque pues tenemos grandes deudas históricas con ellas y pues no vamos a descansar hasta que, como ustedes mismas lo han dicho, ejerzan sus derechos y nuestras nietas, las próximas generaciones puedan vivir un mundo de más paz y de igualdad. Entonces, y claro, y de no discriminación. Muchas gracias por estar aquí y pues con esto conmemoramos con mucho gusto el 8 de marzo, Día de la Mujer.